busca de la historia, no de leyendas y mitos. Quiero saber en verdad qué pasó en Santo Domingo. Quiero saber qué se hicieron los primeros pobladores, la esclavitud de los negros. Quiero saber las razones. Investigaré de Osorio, de piratas y corsarios, la revolución haitiana y los grandes trinitarios, Santana, Báez, Lilis, Luperón y otros caudillos. Y también quiero saber del régimen de Trujillo, de Juan Bosch de Triunvirato y de peldaño a peldaño. De abril de 65 llegaré a los 12 años. Y finalmente, señores, obviando muchas falacias, quiero saber quiénes fueron padres de la democracia. Este es el pueblo de Guayubín y este el monumento a los héroes de la restauración. La restauración fue el acontecimiento más importante de nuestra historia en el siglo XIX. Emilio Cordero Michel. La Guerra de la Restauración, que se inicia en 1863, tiene sus antecedentes en la política implantada por España a partir de 1861, cuando Santana le entregó el país a la colonia española, por las medidas que ésta implantó, de monopolio político, monopolio económico, monopolio burocrático, altos salarios para los funcionarios españoles y bajísimos para los criollos, la no incorporación de los militares dominicanos a la reserva con el pago que tenían las tropas españolas y sobre todo la discriminación racial. Las tropas españolas que venían de Cuba y Puerto Rico, fundamentalmente, y sus oficiales, colonia en la que se mantenía la esclavitud y la discriminación racial, no concebían, y eso lo dijo un coronel español, no concebía que un general como José Joaquín Puello, un negro, estuviera detrás de un mostrador en una pulpería vendiendo velas y vendiendo jabón y vendiendo gas. No concebía eso. O sea, ni que iban a aceptar también la igualdad frente a un militar de mayor rango de color negro. Que ese movimiento estalla con apoyo haitiano del presidente haitiano Fabre Yefrat, que fue, junto con el de Uruguay, el único gobierno que se opuso a la anexión a España y que apoyó a los dominicanos que se escondían en la llamada Loma de David, actualmente se llama Loma de Cabrera, que hacían incursiones a través de la frontera para hostigar a las tropas españolas, que armó y auspició y financió el grupo que inició en Capotillo el 16 de agosto la llamada Restauración de la República, que estalló como reguero de pólvora y se incendió todo el Cibao. Y tuvo una característica esta guerra, que fue una guerra popular. Una guerra popular que tenía objetivos revolucionarios, no solamente de restaurar la soberanía perdida en manos de España, sino de producir cambios sociales que beneficiaran a la población. Entonces España quedó derrotada aquí, porque también se había embarcado en una política de expansión colonial. España, con un grupo de militares que encabezaba O'Donnell en España, creyeron que podían reconquistar sus posesiones en América y pensaron en Santo Domingo y se metieron en aventuras en África también, en Ifni y el Sahara español. España, al ser derrotada aquí, y la oposición que encontraba en las cortes españolas por los gastos que provocaba esta guerra a la corona española en momentos de crisis económica mundial, es lo que
impulsa, forza a España a abandonar el territorio nacional, totalmente derrotada. Acerca de esto, José Miguel Soto Jiménez. La guerra de la restauración, y es un criterio muy personal también, es la guerra de liberación nacional más importante del pueblo dominicano. En la guerra de independencia, los grandes motivadores que duermen en el seno, en el ser social del pueblo, no se barajaron, no se explotó lo que fue el sentido de la discriminación de clases o la discriminación racial como pasó en otros países. Esas diferencias sociales, esas grandes convulsiones sociales no aparecieron realmente en la guerra de la separación. Donde sí aparecieron fue en la guerra de la restauración. Además, la guerra de la restauración tiene perfiles de ser un gran holocausto. Es una guerra que, como dice el profesor Bosch, encendió en 15 días todo el territorio nacional y fue una guerra de desgaste, una guerra de devastación y realmente le causó grandes problemas a un imperio militar como el español de esa época y que finalmente tuvo que postrarse ante la realidad de esa guerra despiadada que fue la guerra de la restauración. Los soldados españoles se retiraron a Cuba, Puerto Rico y España. La guerra restauradora dejó como secuela un fenómeno que ya había surgido en la Primera República, que fue el fenómeno del caudillismo militar. Los dirigentes militares de la restauración que derrotaron a España, que eran en su casi totalidad caudillos regionales, comenzaron a aspirar al poder. En aquellos años no existía en el país vías terrestres de comunicación. Cada región vivía separada de la otra como si fueran países diferentes. Esta ausencia de comunicación dio cabida a un enfrentamiento regional. Los generales Pedro Guillermo en el este y José María Cabral en el sur encabezaron rebeliones contra el general Pedro Antonio Pimentel, quien gobernaba el país desde Santiago. Pimentel fue el último gobernante restaurador. Acerca de esto, oigamos a Jaime Domínguez. Todo el siglo XIX había 13 regiones prácticamente incomunicadas entre sí, de manera figurativa, al tal extremo que era más fácil ir a Europa en un barco o a Nueva York que ir de Santo Domingo a Santiago. Cada región tenía su propia economía. El Cibao dependía del tabaco, el sur de la caoba y otras maderas, y el este del ganado vacuno. Entonces había rivalidades políticas porque cada región quería que el presidente de la República fuese de su región, esperando que el presidente la favoreciera a ellas más que a las otras. Los generales Cabral, Guillermo y Eusebio Mansueta se habían destacado en sus diferentes regiones durante la guerra contra los españoles. Esos generales gestaron un movimiento insurreccional para tumbar el gobierno de Pimentel, quien apenas llevaba 4 meses en la presidencia. Pimentel regresó a Santiago en busca de refuerzos militares, propósito que no pudo lograr, pues la mayoría de los oficiales restauradores le negó apoyo. En esas circunstancias presentó su renuncia días después. Tan pronto llegó a la presidencia, Cabral fijó la mirada en su antiguo líder, Buenaventura Báez, quien vivía fuera del país desde 1858. Cabral renunció al poder a mediados de noviembre y de inmediato embarcó hacia Curazao para acompañar a Báez en su regreso al país. Báez se juramentó el 8 de diciembre de 1865 y el sacerdote Fernando Arturo de Meriño, quien presidía la Asamblea Nacional, pronunció un valiente y enérgico discurso en el que se lamentaba de que después de las luchas restauradoras, en lugar de un patriota,
quien volvía al poder era Buenaventura Báez. Báez empezó su tercer mandato expulsando del país al padre Meriño y ordenando la persecución de los jefes restauradores del Cibao, quienes, encabezados por Luperón y apoyados por los comerciantes de Santiago y Puerto Plata, se levantaron en armas contra el nuevo gobierno. Y surgirían dos grupos, dos partidos, no llaman partidos, porque no tenían ni siquiera base programática ninguno de los dos, que fueron el azul y el que participó y dirigió Gregorio Luperón por un buen tiempo, Espaillá, Dijen, Curiel, el mismo Meriño, y el llamado rojo, que es el partido de Buenaventura Báez y de los antinacionales, que procuraban ya en este momento, en la Segunda República, la anexión a los Estados Unidos. El movimiento armado de los restauradores cibaeños, encabezados por Luperón, Pimentel y Federico de Jesús García, hizo renunciar a Báez en mayo de 1866. Los líderes norteños formaron un gobierno provisional, un triunvirato, pero las viejas rivalidades entre Pimentel y Cabral salían a flote nuevamente. Luperón entendió que lo más conveniente era disolver el triunvirato y proponer a Cabral para el poder ejecutivo bajo el compromiso de mantener a Báez fuera del país. Cabral, agobiado por la falta de dinero y aceptando el llamado de algunos cibaeños, inició gestiones entre el gobierno de los Estados Unidos para obtener un préstamo que envolvía entre 1 y 2 millones de dólares. Las negociaciones entre los representantes de ambos gobiernos fracasaron. La situación del gobierno se complicó aún más a mediados de 1867 con la caída en Haití del presidente Geffrard, derrocado por un movimiento insurreccional dirigido por Sylvain Salnave. Tanto Geffrard como Salnave tenían sus simpatías en República Dominicana. El primero era amigo y colaboraba con los restauradores, mientras el segundo era amigo y colaboraba con Báez y sus seguidores. En enero de 1868, la capital estaba prácticamente rodeada por las fuerzas militares contrarias al gobierno, mientras el presidente Cabral se vio obligado a renunciar y embarcarse hacia Venezuela. Se instaló de inmediato un nuevo triunvirato, integrado por figuras importantes del baecismo, quienes enviaron una comisión a Curazao para traer a su líder al país. Es difícil encontrar uno que hiciera más daño, como el gobierno corrupto, el de Báez de los 6 años. Roberto Casá. Fue un proceso muy complejo, que entre otras cosas trajo la pérdida de las jerarquías previas de origen casi colonial y el surgimiento de nuevos jefes que fueron los caudillos locales que dirigían en sus respectivas áreas la guerra nacional. Estos individuos habían salido del campesinado, eran casi todos analfabetos, carecían de conciencia política. Varios de ellos, o una parte de ellos, habían sido antes de la anexión partidarios de Buenaventura Báez, porque Báez había favorecido al campesinado en ese gobierno, en los dos gobiernos iniciales de él. Entonces, tan pronto termina la restauración, resulta que Báez aparece como un individuo que goza del favor de la mayor parte de los jefes militares de la restauración, no obstante el hecho de que había aceptado ser mayor general del régimen anexionista. Es decir, Báez juró la bandera española, pero eso no se tomó en cuenta. Eso da muestra de las condiciones en que se vivía en el país, todavía las precariedades y las debilidades de la conciencia nacional en las masas. Entonces Báez es elevado finalmente a la condición de líder supremo de los caudillos, de la gran mayoría de los caudillos. Los azules, los liberales restauradores, se quedan bastante aislados como una minoría
de los jefes militares y desde luego sí cuentan con la generalidad de la intelectualidad, pero eso no tiene importancia en esas condiciones, todavía no la tiene hoy, imagínense entonces. Y el hecho es que Báez entonces pudo sacar de circulación al gobierno liberal de José María Cabral a inicios de 1868 y estableció una cruel dictadura que llenó el país de terror, basada en fusilamientos, en deportaciones, en apresamientos, en sencillamente la represión indiscriminada. Durante 6 años justos fue un tirano irreverente, Báez llenó los cementerios fusilando mucha gente. Después de superar sus antiguas diferencias, Luperón, Pimentel y Cabral decidieron unir sus fuerzas para combatir a uno de los gobiernos más corrupto y anexionista de la historia dominicana. Mientras se elegía un nuevo presidente en los Estados Unidos, Báez se decidió a buscar los recursos que tanto necesitaba a través de un préstamo internacional. Como garantía del empréstito Hartmann, Báez hipotecó las entradas de las aduanas, los bienes nacionales, las minas de carbón y los bosques del país. Tales garantías significaban la entrega del país a los ingleses, aparte de los altos intereses y la elevada comisión que implicaba ese préstamo internacional, con el cual se inició el endeudamiento externo del país. Báez apenas recibió 38.000 libras esterlinas. Sobre esto, oigamos a José Antinoe Fiallo. Buenaventura Báez accede nueva vez al poder en 1868, terminó la Guerra de la Restauración en 1865, las fuerzas que se llamaban del Partido Nacional o liberales no pudieron consolidarse y entonces un conservador que había sido mariscal de campo del ejército español durante la intervención militar española, que fue Buenaventura Báez, accede al poder en 1868. Y inmediatamente inicia sus tratativas para buscar protección de las potencias extranjeras. Lo que quiso hacer Báez fue rápidamente transformarnos en una colonia norteamericana inicialmente y posteriormente, si era posible, que nosotros pasáramos a ser Estado de los Estados Unidos. Organizó un plebiscito fraudulento en el año de 1869 y supuestamente el resultado del plebiscito fraudulento era que nosotros habíamos decidido formar parte de la Unión Norteamericana. Uno de los senadores que asumió la oposición al proyecto anexionista fue Charles Sumner, quien era presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El senador Sumner estaba muy bien informado sobre la situación de la República Dominicana y su oposición fue tenaz, firme e invariable. Que luego que Báez negocia con los Estados Unidos la anexión, que la aprueba el Congreso Dominicano, dirigido y manejado por Báez, pero que no aprueba el Congreso norteamericano, por motivos fundamentalmente raciales, no por otros, que estaba dominado el Congreso en ese momento por los sudistas del sur, que habían sido derrotados en la guerra de secesión. Eso lleva a que los Estados Unidos, que logra eso, apoya a Báez y a que Luperón inicie esa guerra que se llamó los 6 años, que va desde el 67, 68 hasta el 74, en el que junto con José María Cabral y los Ogando y Pina, etcétera, llevaran una táctica guerrillera contra Báez y de combate en todos los frentes para mantener la soberanía nacional. Es el momento en el que Luperón, con el apoyo de Sayet, Isaac Sayet, presidente haitiano, arma un buque, se llamó el Telégrafo, que luego se llamaría Restauración, y acosó toda la banda norte, y hasta Barahona, que la bombardeó y tomó, lo que llevó al presidente Ulises Grant, que había surgido de la guerra de secesión como comandante de las tropas del norte, a declararlo pirata, y que Luperón le enviara la famosa carta de que América había ser para los americanos, no para los filibusteros yanquis, así le llamó. Y que
Luperón evidenciara un gran sentimiento nacionalista y antillanista sobre todo. O sea que el Báez de 1868 en adelante, de los 6 años, fue un Báez muy distinto al Báez de 1849. Yo diría que fue el verdadero Báez, el Báez anexionista, el Báez corrupto, el Báez tirano. Y este Báez ominoso, esta figura desgraciada, Báez se propuso para mantenerse en el poder, al igual que lo había concebido Santana, entregar el país a los Estados Unidos, ya ni siquiera como Estado, sino como territorio. No más que un negocio, porque a diferencia de Santana, que era bastante austero, y yo diría que en cierta medida honrado con sus creencias, Báez era un comerciante. Y llegó a extremos como entregar la península de Samaná a una compañía de filibusteros yanquis. Esos personajes acordaron arrendar la bahía de Samaná a una nueva empresa norteamericana creada para beneficiarse de la situación llamada Samaná Bay Company. El contrato de arrendamiento, que mutilaba la soberanía nacional, fue firmado en diciembre de 1872 y ratificado por el Senado Consultor en enero de 1873, cuando el gobierno de Báez empezaba a desplomarse. Esta guerra de los 6 años, que hacía incursiones, Cabral por el sur, Luperón por el norte, llegó a debilitar a tal grado a Báez, que fue derrocado Báez, por un grupo que formaría el llamado Partido Verde, encabezado por Ignacio María González. En ese momento, cuando la revolución contra Báez tomaba un nuevo impulso, empezó la descomposición del gobierno. Varios funcionarios presentaron renuncias a sus cargos. Previendo el triunfo de la revolución y temerosos de ir al exilio, fraguaron un movimiento conspirativo llamado unionista, el cual se inició el 25 de noviembre de 1873, encabezado por el general Ignacio María González, gobernador de Puerto Plata. Se armó la de Villadiego, Báez quedó sin sus compadres y tomó pues la batuta Ignacio María González. El fin de los caudillos Santana y Báez facilitó el advenimiento de un periodo relativamente breve de tranquilidad y prosperidad que fue encabezado por los gobiernos azules, como veremos en el capítulo que sigue. González promulgó una nueva constitución liberal y celebró elecciones en las cuales venció a Manuel Altagracia Cáceres, contando con el apoyo de los líderes azules. González rescindió el contrato de arrendamiento de la bahía de Samaná, argumentando que la Samaná Bay Company no cumplía con los pagos correspondientes. El gobierno de González incentivó la inversión extranjera en el país. Con ese propósito, dictó un conjunto de disposiciones que favorecían el desarrollo de la industria azucarera y concedió franquicias para el establecimiento de distintas fábricas en República Dominicana. Sin embargo, una conspiración dirigida por los seguidores de Manuel Altagracia Cáceres, quienes asaltaron la fortaleza San Luis de Santiago, empujó al presidente González a establecer una dictadura política a partir de septiembre de 1874. En esa circunstancia se produjo el distanciamiento de los azules con los verdes. Las rivalidades fueron tan profundas que en febrero de 1876 González mandó apresar al general Luperón en su residencia de Puerto Plata. Este intento criminal selló la suerte del gobierno. Las fuerzas civiles y militares del Cibao se pronunciaron contrarias a González
y después de algunas negociaciones hechas en la capital, el mandatario se vio forzado a renunciar en febrero de 1876, dejando el poder en manos de un consejo de secretarios de Estado, hasta la celebración de nuevas elecciones en las cuales salió electo como presidente Ulises Francisco Espaillat. Sobre esto, escuchemos a Emilio Cordero Michel. El ideario azul se caracteriza por ser un ideario progresista, liberal, republicano, democrático, porque su base era fundamentalmente una base pequeño burguesa, con su centro o su mayor punto de influencia en el Cibao. Para ahorrar y poder pagar a los empleados del gobierno y a los militares, Espaillat suprimió todos aquellos gastos políticos como asignaciones, regalos y prebendas que eran, en más de un sentido, la garantía de la estabilidad de los gobiernos de la época. Ignacio María González llegó con sus tropas a las puertas de la capital el 5 de octubre de 1876. González era dueño de la situación y el 20 de diciembre Espaillat presentó su renuncia y se asiló en el consulado francés a solo